La operación número 1 en pesos cayó desde el aire. Pero lo más preocupante no fue el ataque. Fue que los objetivos ya estaban marcados días antes de moverse. Y en tierra nadie lo vio venir. Cuando el primer dron apareció, todo ya estaba en marcha. Ese día no había señales claras de riesgo. Los movimientos eran los de siempre. Mismos tiempos, mismas rutas, mismos puntos de reunión. Nada que obligara a cambiar la rutina. Y precisamente por eso nadie sospechó. Desde arriba, la escena era distinta. Los desplazamientos no eran normales, eran patrones. Repeticiones que se podían anticipar. Momentos en los que el grupo quedaba expuesto sin darse cuenta. Y alguien llevaba tiempo observando eso. No era un seguimiento de minutos. Se notaba en la precisión con la que eligieron el momento. Sabían cuándo iban a estar juntos. Sabían cuándo iban a bajar la guardia. Y esperaron a que todo coincidiera. En tierra, el primer indicio no fue visual. Fue un sonido. Un zumbido leve que se mezclaba con el viento. Algunos levantaron la vista, pero no vieron nada claro. Para cuando intentaron entenderlo, ya era tarde. El primer impacto no fue el más grande. Fue el más oportuno. Cayó cuando el grupo estaba concentrado en un mismo punto. Sin cobertura real, sin alerta previa. Y durante unos segundos nadie entendió qué había pasado. Algunos pensaron en un ataque desde tierra. Miraban hacia los lados, buscando movimiento entre árboles o caminos. Otros se quedaron quietos, tratando de ubicar el origen. Pero no había dirección clara. Y esa falta de referencia empezó a generar confusión. Ahí está uno de los puntos clave. No sabían hacia dónde reaccionar. No había frente, no había atacante visible. Solo una explosión que no encajaba con nada de lo habitual. Y unos segundos después, el silencio. Ese silencio no significaba que había terminado. Significaba que alguien estaba esperando, observando cómo se movían después del impacto. Quién corría, quién se quedaba, quién intentaba ordenar. Porque lo que venía dependía de eso. El uso de drones en este tipo de operaciones no es nuevo. Pero aquí no se trataba solo de tener uno en el aire. Se trataba de cómo se estaba usando. Con paciencia, con lectura previa, con intención clara. No como herramienta aislada, sino como parte de algo más amplio. Antes, ese trabajo lo hacían personas. Halcones en puntos elevados, gente vigilando rutas. Pero eso implicaba exposición, errores, filtraciones. Aquí no había nada de eso. Solo una cámara en el aire que no perdía detalle. Y mientras en tierra intentaban reorganizarse, arriba nadie tenía prisa. La escena seguía abierta, completamente visible. Cada movimiento quedaba registrado. Y el siguiente paso todavía no había ocurrido. El segundo movimiento no llegó de inmediato. Durante unos segundos todo se quedó en una especie de pausa incómoda. En tierra nadie entendía si el ataque había terminado o si apenas estaba empezando. Algunos levantaban la vista intentando ubicar algo en el cielo. Pero no había nada claro que señalar. Ese margen fue suficiente para que empezaran los errores. Uno corrió hacia una zona abierta buscando salida. Otro intentó reagrupar a los que quedaban cerca. Alguien gritaba órdenes que nadie terminaba de seguir. Y desde arriba, todo eso se veía sin interrupciones. No estaban soltando explosivos al azar. Esperaban. Dejaban que 2 o 3 hombres se juntaran, que alguien intentara organizarse, que el grupo recuperara un poco de forma. Y justo cuando parecía que podían reaccionar, llegaba el siguiente impacto. Entre una detonación y otra había segundos de confusión pura. Polvo en el aire, gente moviéndose sin dirección clara. Algunos buscaban cobertura detrás de lo primero que encontraban.
Otros se quedaban expuestos más tiempo del que creían. Y ese tipo de errores no pasan desapercibidos desde arriba. En ese punto, el ataque ya no era lo central. Lo importante era cómo respondían. Quién tomaba iniciativa, quién dudaba, quién quedaba aislado. Porque esas pequeñas diferencias terminaban marcando el siguiente golpe. Algunas versiones hablan de un segundo dron en la zona, no bajando carga, sino manteniendo la vista constante. Un plano más estable, más limpio, siguiendo los movimientos desde otra altura. Si eso es correcto, entonces alguien no solo estaba atacando, estaba observando con calma. Y eso cambia la forma de entender lo que pasó. Porque en tierra todo ocurría rápido. Pero desde el aire el tiempo se manejaba distinto. No había prisa. Había margen para decidir. Y eso se notaba en cada intervalo. Hubo un momento en que varios intentaron reagruparse detrás de una estructura. Parecía una buena decisión. Les daba cobertura parcial y cierta organización. Pero esa concentración también los hacía visibles como conjunto. Y eso terminó jugando en su contra. El segundo impacto cayó justo ahí. No donde estaban antes, donde se movieron después. En el punto al que ellos mismos se llevaron intentando protegerse. Y eso no es casualidad. A partir de ahí, la reacción cambió. Ya no intentaban organizarse. Intentaban salir. Pero salir hacia dónde tampoco estaba claro. Y esa duda se empezó a notar en los movimientos. Algunos corrían sin dirección fija. Otros dudaban unos segundos antes de moverse, como esperando entender de dónde venía todo. Pero esos segundos eran suficientes, porque desde arriba no había confusión. Había seguimiento continuo. Mientras tanto, cada fragmento de lo que ocurría quedaba registrado. No solo los impactos, también las reacciones, los tiempos, los errores. Todo lo que normalmente se pierde en el caos. Aquí quedaba guardado. Y eso introduce otra capa que no es evidente al principio. Porque si todo eso se estaba grabando, entonces la operación no terminaba en el terreno. Continuaba después, en la forma en que ese material iba a ser usado. El video no apareció de inmediato. Durante horas, lo único que circulaba eran versiones incompletas. Gente hablando de explosiones, de algo que venía desde arriba, pero sin una imagen clara de lo que realmente había pasado. Hasta que el material empezó a moverse. No llegó a todos al mismo tiempo. Primero en grupos cerrados, luego en cadenas más amplias. Clips cortados, fragmentos sin contexto. Pero incluso así, había algo evidente. La perspectiva no era desde tierra. Se veía desde arriba, con un encuadre inestable pero constante. Siguiendo movimientos, ajustando la altura, corrigiendo dirección. No era alguien grabando por casualidad. Era alguien que ya estaba ahí antes de que todo empezara. En uno de los fragmentos se alcanza a ver el momento posterior al primer impacto. El polvo todavía suspendido. Dos hombres moviéndose rápido hacia un lado, otro intentando hacerlos volver. Y la cámara no los pierde en ningún momento. Eso es lo que cambia la lectura. No es solo lo que se ve, es cómo se sigue. No hay movimientos bruscos, no hay pérdida del objetivo. Hay continuidad. En otro punto del video se aprecia algo distinto. Un pequeño desplazamiento lateral como si el dron buscara mejor ángulo. No para grabar más, sino para ver mejor. Para no perder lo que estaba pasando abajo. Ese ajuste dura apenas segundos, pero dice mucho. Porque implica que no estaban reaccionando. Estaban anticipando. El material no muestra todo el ataque. Hay cortes, saltos, momentos que faltan. Pero lo que sí aparece está elegido. No son imágenes al azar.
Son fragmentos que permiten reconstruir lo esencial. Y eso introduce otra capa. Porque alguien decidió qué parte del operativo se iba a ver y cuál no. Mientras el video avanzaba, se repetía el mismo patrón. Movimiento en tierra, breve reorganización. Y después, otro impacto en un punto distinto. No donde estaban antes, donde se habían movido después. Eso no necesita explicación. Se entiende solo al verlo. En varios momentos, los hombres miran hacia arriba. No de forma constante, sino en ráfagas. Como intentando ubicar algo que no termina de definirse. Pero el dron nunca aparece claramente en cuadro. Solo su efecto. El sonido también juega un papel importante. No es limpio, el viento, la distancia, la calidad de grabación. Pero en ciertos momentos se alcanza a distinguir un zumbido. Leve, pero constante. Y eso cambia la percepción de toda la escena. Porque no es un ataque que aparece de la nada. Es algo que estuvo ahí todo el tiempo. Solo que nadie logró ubicarlo a tiempo. Y cuando finalmente intentaron hacerlo, ya estaban dentro. A medida que el video se comparte, el efecto se amplifica. No hace falta que alguien lo explique. Quien lo ve, entiende lo suficiente. Entiende que no hubo enfrentamiento directo. Entiende que no hubo oportunidad real de respuesta. Y eso pesa más que cualquier imagen explícita. Pero hay un punto que queda abierto. Porque si ese material existe, si alguien estuvo grabando desde el inicio, entonces la operación no terminó cuando cayó el último artefacto. Continuó después, en la forma en que ese video iba a circular y en quién iba a verlo primero. Después del ataque, lo que cambió no fue solo el terreno, fue la forma en la que empezaron a moverse dentro de él. Durante los días siguientes, la actividad bajó. Menos desplazamientos, menos concentración de gente. Pero no era calma, era precaución. Y ese fue el verdadero efecto del ataque. Algunos grupos empezaron a modificar rutas habituales, evitar espacios abiertos, moverse más pegados a cobertura, reducir el tiempo en puntos fijos. Nada radical, pero sí constante. Pequeños cambios en cada movimiento. Porque el problema ya no era el ataque, era no saber cuándo podía repetirse. Y eso cambia cómo se toma cada decisión. Aún así, había algo que no terminaba de encajar. No sabían exactamente qué estaban evitando. No había una referencia clara del riesgo. Solo la sensación de que ya habían sido vistos antes y que podían volver a hacerlo. En varios reportes locales se repite el mismo patrón. Movimientos más cortos, más fragmentados, menos coordinación visible, menos presencia abierta en zonas conocidas, como si el territorio ya no ofreciera la misma seguridad. Eso tiene un efecto directo. Cuando reduces visibilidad, también reduces control. Menos presencia, menos capacidad de reacción. Y poco a poco, ciertos espacios quedan más expuestos. No por descuido, por necesidad. Mientras tanto, del otro lado no hacía falta insistir. El impacto ya estaba hecho. No hacía falta otro ataque inmediato. Bastaba con que la posibilidad siguiera ahí. Sin confirmarse, pero sin desaparecer. Y ahí empieza la parte más incómoda. Porque algunos intentaron reorganizarse. Reuniones más pequeñas, cambios constantes de ubicación. Evitar repetir patrones. Pero esa misma fragmentación complicaba coordinar. Y eso se empezó a notar. También comenzaron a circular versiones distintas. Uno o varios drones, coordinación o ejecución aislada. No todas coinciden, pero apuntan a lo mismo. Esto no fue algo improvisado. Y eso es lo que termina pesando. Porque si se pudo hacer así una vez, puede volver a hacerse. Y con el paso de los días, la tensión no desaparece. Solo cambia de forma.
Se vuelve más silenciosa, más difícil de ubicar, pero constante. Y operar así desgasta. A pesar de la precisión que se vio en la operación, hay algo que no desaparece. Los rastros. No siempre visibles, no siempre inmediatos, pero con el tiempo, empiezan a aparecer. Y eso abre otro frente. El dron no aparece en el aire por sí solo. Hay un punto de despegue. Un lugar donde alguien lo prepara, lo activa, lo lanza. Ese momento no quedó registrado, pero tuvo que existir. Y ahí hay una primera grieta. Porque ese tipo de puntos, aunque cambien, tienden a repetir ciertas condiciones. Accesos, altura, cobertura, tiempos. Detalles pequeños que empiezan a formar patrones. Pero hay algo más sensible. El operador. No cualquiera puede hacer ese tipo de seguimiento. Mantener estabilidad, corregir en movimiento, anticipar desde altura. Eso no se improvisa. Se entrena. Y se repite. Y cuando algo se repite, deja huella. No necesariamente un nombre, pero sí una forma de operar. También está la señal. El vínculo constante entre el dron y quien lo controla. Invisible a simple vista, pero activo mientras dura la operación. Y eso introduce otra posibilidad. Porque no todo ocurre en el aire. Una parte sigue estando en tierra. Y esa parte es localizable. Algunas versiones apuntan a que esto ya se está observando con más atención. No para replicarlo todavía, sino para entenderlo. Para detectar cuándo aparece y cómo se comporta. Y eso lleva tiempo. Pero una vez que empieza, no se detiene fácil. Mientras tanto, la ventaja sigue donde ya funciona. No hace falta repetirlo constantemente. Basta con que haya ocurrido una vez, de la forma en que ocurrió. El resto lo hace la expectativa. Pero esa misma repetición potencial también expone. Cuanto más se use, más información deja. Más patrones, más señales, más puntos de análisis. Y ahí es donde el equilibrio empieza a moverse otra vez. Dentro de la estructura también hay cambios. No todos operan con lo mismo. No todos tienen acceso a esta capacidad. Y eso empieza a marcar diferencias. Algunos ejecutan. Otros dependen de lo que esos ejecuten. Y en ese tipo de estructuras, eso termina pesando. Porque no es solo quien tiene más fuerza. Es quien tiene más control sobre cómo se usa. Y eso rara vez se queda estable mucho tiempo. Lo que se vio en esta operación no apareció de la nada. Es el resultado de intentos previos, ajustes, pruebas, de cosas que no siempre salieron bien, pero que fueron afinándose hasta llegar a este punto. Y eso es lo que realmente importa. Porque cuando algo funciona así, no se queda como caso aislado. A partir de aquí, deja de ser una excepción. Se convierte en una opción. No para todo, pero sí para ciertos objetivos. Y eso obliga a cambiar la forma de moverse antes de que pase algo. Ya no se trata solo de reaccionar. Se trata de no repetir patrones, de no volverse predecible, de moverse sin dejar una rutina clara. Algo mucho más difícil de sostener en el tiempo. Pero al mismo tiempo, cada uso deja rastro. Cada operación suma información. No siempre visible de inmediato, pero acumulativa. Y eso también tiene consecuencias. Porque esto no se queda así. Nunca se queda así. Cada ventaja genera una respuesta. A veces lenta, a veces desordenada. Pero termina llegando. Porque altera demasiado el equilibrio como para ignorarlo. Y ahí es donde esta historia realmente empieza a abrirse. Lo que pasó aquí no termina con esta operación. Es solo una pieza dentro de algo más grande. Porque cuando algo así ocurre, no es un evento aislado. Es una señal. Ahora quiero leerte a ti.
¿Crees que esto fue una demostración de fuerza hacia afuera? ¿O una manera de reorganizar el poder dentro del propio cártel? Te leo en comentarios. Y si quieres entender cómo se mueve realmente el poder dentro del narco, suscríbete, porque lo que viene en los próximos videos conecta directamente con esto.